Creo que casi todos ahora con esto de la virtualidad y de redes sociales tenemos el hábito de llevarnos el celular, la compu un ratito acá a la cama para cerrar el día y ver qué pasa. Y me llamaba la atención porque pasé por el Instagram y veo un posteo de Gabriela Sosa, donde daba cuenta de algunos números que realmente me conmovieron y mucho sobre lo que estuvo pasando en esta primer parte del año, lo que daba a conocer el Observatorio Mumalá, donde se habla de al menos 128 femicidios desde el 1 de enero. 6 de 10 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas y por eso, bueno, estamos en contacto con ella. Hola Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la comunicación y efectivamente los números en la Argentina se mantienen constantes en esta gravedad que parecería que sigue costándole al Estado una respuesta contundente, ¿no? Ya llevamos en lo que va del año, como vos bien decías, 128 femicidios, pero también llevamos 194 intentos de femicidio. Uno de ellos, por ejemplo, hoy en la ciudad de Rosario, en una situación gravísima, y esos son los que contabilizamos, ¿no? Como intentos. Sí. Lo menciono porque a veces los números son fríos y no terminan de expresar la dimensión de la problemática, pero estamos hablando de que en la Argentina hemos tenido en estos meses estas situaciones donde a las que se le agregan también otra cantidad de muertes violentas, llegando hasta casi 200 muertes violentas de mujeres en la Argentina, ¿no? Ujú. Sí, otro dato que ustedes agregan es que al menos para bajar a tierra y acercarnos a estos números, que al menos 126 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre. Y no sé si también está el detalle, porque lo que vemos también es aquellos femicidios seguidos del suicidio del asesino, ¿no? Entonces, de este número, ¿cuántos chicos directamente se quedaron sin padres y madres, ¿no? Tal cual, 126 niñas y adolescentes han perdido a su madre. Un 13% de los femicidas se suicidó, y un Ah, 8% intentó suicidarse, pero también dentro de los números que hemos relevado y que venimos haciéndolo desde el 2015 en la Argentina, desde el 3 de junio, el primer Ni Una Menos, tenemos que son 19 víctimas de femicidios vinculados, que son aquellas situaciones donde hay una persona, muchos de ellos niñas o niños y adolescentes, que se han interpuesto en la línea de fuego del agresor, claro. o que ha sido la víctima para dañar a la pareja, ¿no? Es decir, o a la madre, siendo la víctima ella, se ha intentado dañarla asesinando a un familiar, alguno de los cuales son niñez y adolescentes, ¿no? Esos son algunos de los datos que nosotras construimos y que, como te decía al principio, intentan alertar a un Estado que aún, y cuando digo esto, digo en sus distintos poderes en función de su responsabilidad, pero por ejemplo, la Humala presentamos un proyecto de ley, lo presentamos en el 2018 y lo presentamos en el 2020, vinculado a declarar la emergencia en violencia de género en la Argentina, es Ujú. decir, Sí. todos los meses presentamos estos números y aún no está declarada la emergencia en la Argentina, y creo que tiene que ver con la ausencia o los límites para incorporar la perspectiva de género, porque en otras temáticas graves no hay ningún problema en determinar, en declarar emergencia y destinar por un tiempo determinado, valga la redundancia, presupuestos específicos, políticas focalizadas cuando se trata de otra problemática. ¿Por qué no se declara la emergencia en la Argentina? No hay ningún fundamento serio que lo explique. Ujú. Y Gabriela, repasanos qué es lo que permitiría esta posibilidad, ¿no? De contar con un proyecto, aprobado en cuanto a la emergencia Ni Una Menos en el país.
como vos decías, la agilización de Como en trámites. otras temáticas, declarar la emergencia permite una discusión para la reasignación de recursos o el fortalecimiento de recursos presupuestarios, la discusión sobre los equipos de abordaje a nivel territorial, es decir, diría yo que una batería de iniciativas que se pueden focalizar y evaluar. Nosotros las planteamos una emergencia por 2 años donde se puedan focalizar y aumentar y redestinar los recursos presupuestarios y evaluar qué ha sucedido en estos 2 años que pretendemos. Decimos 2 años para tener un tiempo evaluable, ¿no? Corto, relativamente corto, pero también otras medidas que están muy demoradas en la Argentina, como es, por ejemplo, un plan contundente de desarme a nivel social, como es, por ejemplo, avanzar con los protocolos unificados en términos nacionales de las armas de fuego cuando hay antecedentes de violencia de género en el personal de seguridad, teniendo en cuenta que un porcentaje elevado de los femicidios fueron perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad, asignaciones específicas a las víctimas y sus familias, la implementación rápida y eficiente de la ley Brisa, que sigue siendo la ley Brisa, para quienes están escuchando, es la ley que otorga recursos económicos a las niñas y adolescentes hijes de las víctimas, que se ha convertido en una tortura burocrática para poder acceder, ¿no? Es decir, estos números, no necesitaríamos dar estos números como organización porque el Estado debería darlos mensualmente. Bueno, eso no sucede, las Mumalá lo venimos haciendo, pero a la par hacemos estas recomendaciones y también nos desafiamos a la construcción de proyectos de ley que no sabemos los motivos porque no nos han explicado porque siguen demorados en el Congreso, ¿no?